al balance de activos y pasivos, balance general. Nos trasladamos por aquí y nos metíamos por ahí. ¿Se acuerdan? Y con eso nosotros terminamos de estudiar el concepto de empresa. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, así como estudiamos en el capítulo anterior, en el capítulo 6, estudiamos los ingresos o el producto, en el capítulo 6 dijimos de que el producto medio, en relación al número de trabajadores, nos da esta curva, que es la curva de producto medio. Y hoy día tenemos que estudiar esta otra curva, que es la curva de costo medio. ¿Y dónde produce el empresario? El empresario produce cuando el producto medio es lo más alto y produce cuando el costo medio es el más bajo. ¿Dónde está el resultado del empresario entonces? El resultado del empresario está aquí, en este diferencial. Y ese diferencial es el que vamos a llamar utilidad o pérdida. ¿Utilidad o pérdida? Utilidad o pérdida. En este caso tenemos una tremenda utilidad. Si esto fuera al revés, o sea, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la curva de producto medio fuera menor que la curva de costo medio y aquí se produjera una brecha? No hay ganancia. Pérdida. Estaría en una situación de pérdida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo hoy día a la empresa en general en Chile? ¿Ya? Me refiero a la micro y pequeña empresa, que está en este tramo. O sea, ¿han escuchado ustedes la expresión esa que dice, ¿cómo está? Sí, estoy en la línea de flotación, dice. Esta es la línea de flotación. ¿Ya? Se supone de que a lo menos ¿ya? El producto a lo menos debe cubrir los costos. ¿Ya? A lo menos. ¿Ya? Esa es una opción, que el producto sea mayor que los costos medios o que los costos medios sean menores que el producto medio. En este caso el producto sería más alto que el costo y aquí el costo más alto que el otro. Bueno, al final, volviendo, digamos, de atrás hacia adelante, las empresas tienen que tomar decisiones en materia de producción y tienen que tomar decisiones en materia de costos. Las decisiones en materia de costos significa seleccionar de manera adecuada
seleccionar de manera adecuada los factores productivos que se van a utilizar. Y en este caso, ¿no es cierto?, la selección de factores productivos dice relación con capital, tierra, trabajo, tecnología e información. ¿Ya? ¿Con qué criterio se hace ese proceso de selección de los factores productivos? O sea, yo decido tener una determinada cantidad de maquinaria, equipo, instalaciones, ¿ya? Decido tener, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de trabajadores, ¿ya?, una determinada cantidad de tecnología e información, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiero decir? Es que había puesto ahí capital, trabajo, Tierra y tecnología. información. ¿Ah? Tecnología. Capital, tierra, trabajo, Información y tecnología. información y tecnología. Tecnología y información. ¿Ya? Bueno. Si el empresario toma una decisión adecuada en materia de utilización de factores productivos, si toma una decisión adecuada, obviamente que va a cumplir razonablemente los objetivos empresariales. ¿Y cuál es el objetivo del empresario? Maximizar el beneficio. ¿Ya? El beneficio o la utilidad. Ese siempre va a ser el objetivo. ¿Ya? Cuando hablamos de factores productivos, estamos diciendo que los factores productivos capital, tierra, trabajo, tecnología, información, existen en el mercado, y no solo existen, sino que además se transan en el mercado. Y esta suerte de transacciones entre factores, ¿ya?, se compran al precio de mercado del factor. ¿Cuál es el precio de mercado del factor? El precio de mercado del factor es el que se determina de acuerdo a las leyes de la libre competencia. Para el caso particular de la fuerza de trabajo, en Chile existe, ¿no es cierto?, particularmente una definición en materia de ingreso mínimo, ¿ya? Y el ingreso mínimo, en este caso, creo que estamos hoy día en 350.000 pesos, si no me equivoco. ¿Ah? No, estamos en los 190. Sí. ¿Ah? ¿No era 280 no? No. ¿Sueldo mínimo? No era 305.000. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿300.000? 300.000. Entonces 305.000 o algo así. ¿Ah? Sí. Pero ahí digamos los datos. Esa es. Claro, ese sería el costo del factor trabajo. O sea, en este caso, el costo del factor trabajo es 305.000. 301.000 pesos. ¿300.000? 301.000 pesos chilenos. Informativo. Sí, sí, no es mucho. Es bajito. El mínimo y nada más. O sea, no alcanzan a ser $500. Y fíjate que, ¿cómo se llama? En Europa estaba leyendo ayer, cuando ustedes trabajaban, estaba leyendo el informe que entrega la OCDE, la Organización Internacional para el Desarrollo del Comercio. Decía de que a nivel mundial, en los países altamente desarrollados, el nivel de ingreso mínimo es del orden de los $2.000, era como 1.900.000 y tantos pesos. O sea, hay una diferencia. Estamos lejísimos. ¿Ah? Estamos súper lejos. Estamos súper lejos. Y
ocupábamos algo así como el lugar número 34 en 37 países que forman parte de la organización OCDE. Chile. ¿Qué es la OCDE, profe? La OCDE es una organización, se escribe OCDE, es una organización para el desarrollo económico, es una organización para el desarrollo del comercio, el desarrollo y la economía. ¿Ya? Y esta organización está formada aproximadamente por 40 países a nivel mundial, de los cuales el país que se ubica en el ranking número 34 en el último informe es Chile. No hay ningún país de América Latina que esté en la OCDE, ¿ya? Salvo Chile. Después viene obviamente Estados Unidos, Canadá, México está por debajo de Chile, ¿ya? No lo supera Argentina tampoco, Brasil tampoco, Perú menos, Ecuador ni hablar, Venezuela nada. ¿Ya? O sea, Chile es el único país que es capaz de poder incorporarse a ese ranking, a pesar de que tenemos niveles tan bajos como por ejemplo. Bolivia tampoco, profe. ¿Bolivia? No, ni hablar. Lo que pasa es que además para poder incorporarse a esos organismos internacionales, ¿ya?, de desarrollo del comercio de alto nivel, se requiere el cumplimiento de un gran nivel de exigencias que ellos no cumplen. Sobre todo, bueno, alguna vez lo conversamos, las platas en el mundo se mueven desde las economías inestables hacia las economías estables. Entonces se van de los países de América del Sur fundamentalmente a hacer inversiones o a rentar en los países ya sea del norte, ya sea Estados Unidos, Canadá, ya sea Europa, todos los países de Europa en general, ¿ya? Y eso de alguna manera vincula el proceso migratorio a nivel mundial porque la gente se está moviendo en el mundo en diferentes direcciones y particularmente se mueve, bueno, se movía mucho más antes, ahora es menos, se movía fundamentalmente, por ejemplo, de México a Estados Unidos, de Cuba a Estados Unidos, de todos los países de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y en el último tiempo se ha producido una migración de algunos países del norte de América del Sur hacia Chile. Por eso que en Chile hay aproximadamente 1.250.000 nuevos residentes a consecuencia de la migración que se produjo básicamente de Venezuela, diría, que lo supera a Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Uruguay también hay, brasileños hay menos. Bueno, entonces, las decisiones sobre costos son decisiones trascendentes para los empresarios. Significa que ellos tienen que tomar decisiones sobre el uso adecuado de factores productivos para el cumplimiento de los objetivos empresariales, ¿ya? La decisión entonces va a ser un elemento clave, ¿ya? El nivel de producción, si ellos como empresarios quieren alcanzar niveles de producción lo suficiente interesante para el mercado en que se encuentran, ¿ya? Muchas veces la producción no se lleva a cabo en Chile, sino que se lleva a cabo en el extranjero. Entonces, se ofrecen productos en Chile, pero de exportación, ¿ya? El caso, por ejemplo, de las grandes tiendas como Falabella, Almacenes París, Iter, Ripley, etc. En audio, sonido, televisión, ropa, zapatos, etc. Esa no es producción chilena, son producciones que vienen fundamentalmente del Oriente, en este caso China, o vienen de Brasil, o ocasionalmente de Estados Unidos, digamos, o de Europa, ya, muy raro, ¿ya? Fundamentalmente Chile. ¿Ya? En este caso,
todo lo que es el proceso de adquisición de elementos por proceso productivo, como por ejemplo maquinaria, equipo, instalaciones, normalmente son adquiridas en el mercado internacional, ¿ya? Fundamentalmente por importaciones directas o a través de internación vía zona franca, ¿ya? Zona franca ya sea de Iquique o de Punta Arenas. Cuando se importa por Valparaíso, se dice que se está importando ese régimen general y tiene tasa impositiva más alta probablemente, ¿ya? Por ejemplo, un automóvil, ¿ya? Voy a poner el caso, Mercedes-Benz modelo 280 del año 14, en Iquique vale el día, ¿qué será? 5 millones de pesos, ¿no? Máximo. Pero ese vehículo cuesta en Chile, no cuesta menos de 15 y 17 millones. ¿Ya? O sea, son precios diferentes porque son zonas, las zonas francas son zonas de exclusión, o sea, son zonas privilegiadas. Bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces, siguiendo este criterio, ¿no es cierto?, de decisiones que tiene que tomar el empresario, o la empresa en general, en el contexto de maximizar la utilidad o el beneficio, y particularmente los costos. Los costos totales, que es una función a minimizar, el objetivo, ¿no es cierto?, empresarial va a ser maximizar los ingresos y minimizar los costos. ¿Ya? De modo que esa diferencia genere un resultado económico o un resultado bruto positivo. Los costos van a ser de dos tipos. Uno que vamos a llamar los costos fijos, ¿ya? Otro que se van a conocer como costos variables. Y los costos fijos son aquellos que en el corto plazo son difíciles de modificar. Por ejemplo, si existe una determinada maquinaria para la producción de un determinado proceso productivo, conversábamos otro día del tema de los ladrillos, por ejemplo, ¿ya? Es difícil poder hacer un cambio, o hablamos del pantalón, me parece. Es difícil hacer un cambio en el corto plazo de la maquinaria. Lo más probable es que sean decisiones de mediano o de largo plazo. Por lo tanto, se dice que los costos fijos, ¿ya? Y se dice que los costos fijos no son modificables en el corto plazo, ¿ya? No así los costos variables, ¿ya? Los costos variables dicen relación fundamentalmente con la contratación de trabajadores, ¿no? Los costos fijos tienen que ver normalmente con la contratación de maquinaria y equipo de instalación, ¿ya? Eso es más difícil de sustituir en el corto plazo, pero en el largo plazo, ¿ya?, como lo vamos a ver a continuación, se produce una suerte de ajuste y finalmente, ¿ya?, van a ser en el largo plazo variables no solo los costos fijos, sino también obviamente los costos variables. Pero en el corto plazo, cuando hablamos del corto plazo, estamos hablando aproximadamente de un proceso productivo, ¿ya? Que, bueno, desde el punto de vista del balance, los procesos productivos normalmente duran, por ejercicio, duran un año, digamos, ¿ya? Ahora, si nosotros dividimos el costo total, que es la sumatoria de costos fijos más costos variables, si lo dividimos por la cantidad de producto,
o de unidades productivas, unidades de producción, ¿ya? O productos generados, pongan el nombre que ustedes recuerden mejor. Si dividimos el costo total por el número de productos, vamos a tener el costo medio, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos la producción, unidades de producción, 1, 2, 3, 4, 5 productos. El costo total de producir uno va a ser 200, por lo tanto el costo medio va a ser igual, como dice la fórmula, ¿ya? Sí. El costo total dividido por la cantidad va a ser 200. ¿Ya? Si el costo, en el caso de tener, si tenemos un costo total de 280, ¿ya? Y somos capaces de producir 2 unidades de producción, el costo promedio va a ser 280 dividido por 2, o sea, 140, ¿ya? 110, 113 y 125. ¿Ya? Eso van a ser los costos medios. Ahora, ¿cómo representamos eso? ¿Ya? Eso se representa, ¿no es cierto?, en un gráfico exactamente similar como nosotros presentamos en algún minuto el producto medio. ¿Ya? En este caso vamos a representar el costo medio. Y vamos a decir, ¿ya? Vamos a decir que cuando producimos uno, cuando tenemos una unidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si somos capaces de producir una unidad, la producción de una unidad se va a alcanzar a un nivel de producción a un costo medio de 200. ¿No es cierto? Con 2 unidades, el costo medio va a bajar a 140. Y con 3 unidades, que sería el costo mínimo, esto va a bajar a 110. Fíjense que ustedes, yo le había dicho ya, de que el empresario va a tratar no de encontrarse precisamente en la zona de costos más altos, sino el costo mínimo. O sea, en 3 unidades, de acuerdo a en 3 unidades alcanzaríamos el costo medio mínimo. En 3 unidades de producción. Si pasamos a la cuarta, el costo en vez de bajar, seguir bajando, el costo empieza a subir. No, esto tendría que ser 3. 103. Entonces 140. 140 me va a quedar
Empieza a aumentar el costo. ¿No es cierto? Para 5 unidades, el costo se va a 125. Para 5 unidades. Vamos a tener aquí un 125. El costo va a subir para 5 unidades. Este sería ¿Se entiende primero? O sea, teníamos en el caso del costo medio una situación para una unidad, vamos a llamarlo punto A, para 2 unidades, vamos a llamarlo punto B, para 3 unidades, vamos a llamarlo punto C, para 4 unidades, vamos a llamarlo punto D, y para 5 unidades, punto E. Con pérdida de aunque aumenta el otro. Claro, porque ¿qué es lo que estaría sucediendo? Si esto yo lo llevo a este plano, ¿ya? Aquí lo más probable es que el costo medio en esta zona, en la zona DE, a estos niveles de producción, el costo medio sea mayor al producto medio. ¿Ya? Entonces esas son zonas en las que el empresario va a dudar respecto a la contratación de cualquier otro factor productivo. Entonces, al contrario, reduce los factores productivos, muchas veces termina colocando, digamos, en términos de los contratos de algunos trabajadores. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? En el largo plazo también va a existir, ¿no es cierto? En el largo plazo también va a existir un costo total, ¿ya? En donde el costo fijo más el costo variable, o sea, el costo fijo se transforma, por decirlo de alguna manera, en un costo variable. Entonces vamos a tener un costo variable 1 y un costo variable 2. El costo variable 1 va a estar asociado con ¿qué? Con maquinaria, equipo, instalaciones. ¿Ya? Y el costo variable 2 va a estar relacionado fundamentalmente con trabajadores, contrataciones de trabajo. ¿Ya? Pero siempre siguen existiendo los mismos conceptos de costo. Costo medio. De hecho, la empresa durante este periodo va a hacer lo que aquí se indica, ¿no es cierto?, los ajustes de los factores productivos. O sea, definitivamente va a decir, no, a mí me es suficiente generar el proceso de producción que maximiza mi utilidad, lo voy a generar solamente con 3 trabajadores y no con 4, menos con 5, obviamente. Ahora, con un trabajador o con 2 trabajadores, dada la maquinaria existente, la empresa es ineficiente. O sea, no está produciendo a los niveles adecuados de producción y debe, en el caso, por ejemplo, en una obra de construcción, debe entrar a tomar en la decisión de no mantener desocupada la maquinaria ni por el contrario contratar más fuerza de trabajo para que esa fuerza de trabajo sea capaz de incrementar los niveles de producto. Pregunta: a la gran empresa, ¿ya?, a la mediana o a la pequeña,
resultará más interesante mantenerse en una situación de costos totales igual a ingresos totales, es decir, tener una actividad de producto total igual a costo total, tener una actividad que signifique cubrir los costos, o querrá la grande, mediana o pequeña empresa tener una situación de producción o de ingresos mayor que los costos. Desde el punto de vista teórico y también obviamente en la práctica, siempre la empresa va a preferir, cualquiera sea su nivel, va a preferir tener no solo utilidades, sino que va a preferir de que el producto, claro, que el producto, en este caso la producción, ¿ya?, sea mayor que el nivel de costo de modo tal de generar el máximo de utilidades. ¿Ya? Bueno, en este caso, si ustedes se fijaron, la curva de costo tiene la forma de una U, ¿ya?, de costo medio. Esta es la curva de costo medio, ¿ya?, y la curva de producto medio tenía una forma cóncava. Bueno, resulta entonces de que en la primera etapa, a bajos niveles de producción, ¿ya?, bajos niveles de producción, es decir, en esta zona y hasta ahí, en toda esta zona, se dice que la empresa tiene un rendimiento creciente. O sea, en la medida en que aumenta el número de trabajadores o de unidades, claro, y como consecuencia de eso, unidades de producción, se dice de que está creciendo a tasa creciente. ¿Hasta dónde? Hasta el límite que señalamos ahí, que fue de 3. En 3 unidades se va a mantener y ahí va a tener una situación de costos constante, ¿ya? O sea, la pendiente de esta curva en esta zona es una pendiente igual a 0. Y en este sector, cuando pasamos a 4 o 5 trabajadores, ¿ya?, cuando pasamos a 4 o 5 trabajadores decimos de que estamos en una zona de rendimientos decrecientes. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como economía de escala, ¿ya? Si la curva de costo medio, ¿ya?, en un primer tramo, antes de tener la tercera unidad de trabajador contratado, que le da un equivalente a 110 unidades por unidad de trabajador, ¿ya? En esta zona, entonces dijimos, en esta zona obviamente que al empresario le va a convenir pasar de 1 a 2 y llegar a un máximo de 3 trabajadores, ¿ya? De 1 a 2 y 3, ¿ya? Y va a poner atención de no encontrarse ni en 4 ni en 5, porque esa situación le va a generar una situación de rendimiento decreciente. En estos niveles que están acá, en estos niveles, vale decir con 1, 2 o 3 trabajadores máximo, ¿ya?, los costos tienden a la baja, ¿ya?, alcanzan un piso. Mientras los costos tiendan a la baja, el empresario siempre va a decir, voy a aumentar la producción, ¿ya?, o voy a aumentar la cantidad de horas extraordinarias, lo que sea, ¿ya? Pero esa va a ser una decisión de corto plazo, en donde
el costo variable, que fundamentalmente es trabajo, sí puede entrar y salir. No es el caso, por ejemplo, de que él diga, o en este tramo, diga yo, ok, voy a generar no un nivel de producción con 1, con 2, con 3 máquinas, sino que no con una máquina, sino con 2 o con 3, porque esas son decisiones no de corto, sino de largo plazo, cuando los costos fijos se transforman en variables y los costos variables se mantienen. O sea, en el largo plazo todos los costos son variables, porque en el largo plazo se pueden reemplazar maquinaria, equipos e instalaciones. En el corto plazo no se puede hacer ese tipo de reemplazo. Solamente se pueden reemplazar trabajadores, ¿ya? Fuerza de trabajo, ya sea que se incorporan nuevas unidades de trabajadores o se aumenten las horas de producción, ya sea por conceptos de horas extraordinarias o por conceptos de aumento de jornada laboral, ¿ya? Bien, es relevante entonces señalar de que los costos, en este caso la curva de costo medio, tiene una zona creciente hasta el tercer nivel, digamos, hasta el tercer trabajador o hasta la tercera maquinaria, y tiene costos decrecientes, es decir, no tiene beneficio, no tiene utilidad cuando incorpora un cuarto o quinto trabajador, ¿ya? En esta zona que está acá, esta es la curva de producto medio, ¿no es cierto? En esta zona que está acá, hasta este punto, ¿ya? Hasta ese punto el nivel de producción crece a tasa creciente, ¿no es cierto? Si le calculamos la primera derivada va a ser positiva, ¿ya? Y en este tramo, cuando pasamos de tres trabajadores, o de 3 equipos, o 3 máquinas, de aquí a la derecha tiene un nivel de producción que no crece a tasa creciente, sino que decrece a tasa decreciente. ¿Ya? ¿Dónde nos conviene instalarnos, digamos, en el proceso productivo? En el proceso productivo nos conviene siempre estar en esta zona de crecimiento a tasa creciente, ¿ya? O crecimiento constante. ¿Ya? Este es el máximo del producto, este es el máximo punto que puede alcanzar el producto medio, ¿ya? O el nivel de producción. Y este que está acá es el mínimo punto que puede alcanzar el costo medio, ¿ya? El diferencial entonces entre el máximo de producto medio y el nivel más bajo de costo medio va a definir la utilidad. ¿O repito? ¿Estamos ahora? No. No sé si al recordar, ¿no es cierto?, la materia que vimos respecto de producto, se recordarán ustedes que la forma de producto medio tenía esa foto, ¿ya? Si lo revisan en su apunte, probablemente lo encuentren. Si no, yo voy a, ¿cómo se llama?, en el documento que les voy a enviar, ahí va a quedar claro, porque forma parte, digamos, de los 2 capítulos que tengo que sintetizarle, porque creo que quedé por ahí por el capítulo 5, digamos, del 1 al 5. Sí, ¿Ya? Entonces vamos a tener que incorporar mandó el capítulo. 6 y ahora tengo el 7. Claro, mandé el 6, ahora estoy mandando al 7, pero esto tenemos que juntarlo, porque vamos a tener que ver un concepto nuevo que se llama el producto marginal. Debe ser otro, ¿ya? Entonces, ¿qué puede suceder con las empresas? ¿Ya? Si nosotros podemos tener una empresa, ¿ya?, una empresa que se encuentra en esta zona. ¿Cómo se llama esta zona? Una zona de rendimiento decreciente.
Normalmente aquí están las grandes empresas. La gran empresa normalmente toma posesión en este territorio, ¿ya? Siempre está produciendo a un costo medio que decrece, ¿ya? Nunca se van a colocar en una situación en que los costos medios sean crecientes. ¿Quiénes suelen estar en esta zona? En esa zona suele estar la mediana y la pequeña empresa. La mediana empresa, la pequeña empresa. ¿Quiénes suelen estar en una situación en donde esta es la curva de corto medio, ¿no es cierto? Corto medio. ¿Quiénes suelen estar en una zona de costo medio constante? ¿Ya? En una zona de costo medio constante van a estar ustedes, porque lo más probable, ¿ya?, es de que en el corto plazo, en la medida en que uno se incorpora al proceso productivo, esté, como se dice comúnmente, en la línea de flotación, digamos, ¿ya?, entre que los ingresos cubren en la línea los costos y los gastos que tenemos que desembolsar, ¿ya? Difícilmente se nos va a dar esta situación, salvo que encontremos un proyecto, ¿no es cierto?, o una actividad laboral que nos genere una situación de economía tan alta como que satisfacer las necesidades básicas, podamos generar una porción importante de beneficios, utilidades o excedentes y a través de ello generar alguna capacidad de ahorro, digamos, ¿ya? Pero en algún minuto en la vida profesional uno sí lo alcanza, ¿ya? Entonces, esta situación de una empresa que se encuentra con costos medios constantes puede ser alguna empresa que tenga incorporada, ya sea grande, mediana o pequeña, pero que tenga incorporada conocimiento e información, ¿ya? Yo estoy cierto de que esta es una herramienta ¿cómo se llama? Utilizando a partir de ahora, o que ya conocían ustedes de manera anterior, pero revisen cuando hacen sus proyectos, de que la diferencia entre el producto que van a ofrecer y los costos asociados, ya sean costos fijos o costos variables, la diferencia sea la mayor posible, siempre y cuando el proveedor se lo permite y se lo acepta, digamos, ¿ya? Nunca lo van a saber, pero en términos porcentuales, obviamente, ustedes van a buscar el mayor porcentaje de rentabilidad, ¿ya?, que será, no sé, un 30, un 40, un 50%, ¿ya?, si es que da. Si no, habrá que aceptar, qué sé yo, un 10, un 15%, pero eso es como mantenerse en esta línea, es una zona peligrosa, ¿ya? 25, 30% ya son situaciones más sustanciales. ¿Cómo es, por ejemplo, si aquí fabricar un producto me vale 100, yo debería ganar 130 para recuperar los 100 que invierto y tener 30 de ganancia? O sea, si usted vende un producto, ¿ya?, si usted vende un producto en 130, va a estar aquí en el tope, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cuál es? Es de que usted, el producto que vendió en 130, haya tenido usted un costo de 80. De modo tal de que le genere aquí un margen de utilidad de 50. Estoy hablando en términos nominales. Mientras más alto es el valor al que usted puede colocar en el mercado un producto, 130. Normalmente aquí se habla de valores netos, aquí no se habla de IVA, por si acaso. Aquí el IVA no juega ningún papel. Si usted puede colocar un servicio o un producto en un valor de 130
con un costo de 80 va a tener un margen del 30%, o sea, 3 por 5, 25, 3 por 5, 15, o sea, tiene un margen de 20%. Aquí con 50 es, ¿qué porcentaje de esto? De 50, ¿qué porcentaje de 130? Con un 40%. Ah, no sé si con eso contesto la pregunta suya. O sea, nunca pretenda ponerse en una situación como esta, en donde el costo medio, ¿ya? El costo medio aquí en este punto es mayor que el producto medio. Esto es como producir una mercadería de 130, pero, o sea, venderla en 130, pero nos costó 135 producirla. Se está poniendo. Entonces lo que hay que hacer es bajar los costos, llegar hasta aquí y tratar de mejorar el precio de la venta. ¿Ya? Bueno, esta empresa que tiene costo medio constante son empresas grandes, medianas o pequeñas que tienen un alto nivel de información y son capaces, ¿no es cierto?, de poder toda esta información tenerla procesada, analizada y poder decir estos son mis costos medios, estos son mis costos variables, estos son mis costos fijos, estos son mis costos totales, estos son mis ingresos por concepto de venta y por lo tanto esto es el nivel de diferencia que yo soy capaz de generar. O sea, si la empresa tuviera un sistema de información de esa naturaleza, muchos negocios obviamente tendrían más futuro, más proyección. Lo que pasa es que muchas veces la pequeña empresa no está con el nivel de información adecuado como para poder determinar esos elementos. A lo mejor lo determina de manera intuitiva y si no, a lo mejor no considera todos los elementos del costo. Movilizarse, por ejemplo, a Coquimbo para ir a hacer un contrato, movilizarse a Ovalle, ir al apoyo, etc. Tienen costos que muchas veces no se incorporan, ni como costos fijos ni como costos variables. ¿Ya? Entonces, influyen y son determinantes ya sea que el margen crezca o se reduzca. O sea, hay muchos costos, nosotros en economía lo llamamos costo hundido. ¿Ya? Hay muchos costos que uno no considera. Llamar por teléfono con frecuencia, ya hay que tener un sistema de información. Trasladarse, gastos de traslado, ¿ya? Reuniones que uno tiene que hacer y probablemente tenga que atender a un ejecutivo de la empresa. Todo eso son costos hundidos. ¿Ya? En la vida práctica esos costos hay que considerarlos dentro del presupuesto. ¿Ya? Son tres elementos básicos que hay que tener. El balance general que está aquí arriba, antes que este es el estado de resultados, el balance general que está antes, y ya lo mostramos la vez pasada, el estado de resultados, y después vamos a tener aquí como tercer elemento el presupuesto. ¿Ya? Si ustedes se manejan con esas tres herramientas, lo más probable es que van a tener claridad de información respecto de qué estamos hablando, del margen que se está produciendo. Esto es básicamente sobre costos. La verdad es que se podría profundizar mucho más, pero no tiene mucho sentido. Voy a, ¿cómo se llama? A incorporar un concepto nuevo que es el costo marginal. ¿Ya? Costo marginal. El costo marginal es el costo de producir la última unidad. Costo de producir. Ayer el propio proyecto me aplicaba el costo marginal, o sea, el costo marginal era el valor de producir uno más. Claro, la última unidad, pasar de 2 a 3. Uno más. ¿Cierto? Este es el costo marginal. El paso,
El paso de 2 a 3. ¿Ya? El paso de 2 a 3. ¿Cuánto sería el paso de 2 a 3 aquí en este caso? ¿Cuál sería el costo marginal? ¿Cuál sería el costo marginal en este caso? Pasar de 2 a 3. 100. Pasar de 80 a 330. ¿Cuánto me... Estamos aquí los costos. ¿Cuánto me cuesta pasar 50. de 2 a 3? 50. 50. Ya, 50. Vamos a ponerlo acá. 50. ¿Y cuánto me cuesta pasar de 3 a 4? 100. 120. ¿Ah? 50 es el costo marginal. ¿Por qué? Porque pasamos de 380 a 450. El costo del siguiente. Y el costo del siguiente. Es como el caso que dijimos acá, pasar de 2 a 3. El costo del último. Entonces, el costo marginal va a ser la primera derivada de la función de costo total. ¿Respecto de qué? Respecto del trabajo. ¿Cuánto me cuesta el último trabajador incorporado? Si por el último trabajador, por incorporar, por la última máquina, por incorporar de 2 a 3, me cuesta 50, eso es mucho más, estamos hablando de los costos, eso es mucho menor que pasar de 3 a, de 3 a 4 trabajadores o de tercera a cuarta máquina. Mejor te quedáis en 3, ¿no? ¿Ah? Te quedáis en 3, ¿no? ¿Cómo si eso es lo que estamos hablando? Es el costo mínimo, el costo más bajo. ¿Ya? Y este costo más bajo es el que maximiza la utilidad. Tenía razón el profe, ¿Cómo? no, que ayer el profesor nos estaba explicando que el costo marginal debe ser igual que el precio marginal. Por eso el proyecto estaba explicando algo parecido a lo que me está explicando usted. Sí. A los 30 Esto del costo marginal de producir uno más, pues de pasar de una unidad o de cierto conjunto de unidades pasar a otra conjunto de unidades. En este caso pasar de 2 a 3 son 50, ¿no es cierto? Y pasar de 3 a 4 es Por 120. ejemplo, si pasáis de 3 a 4 a 120, tenéis que aumentar el valor para compensar ese costo. Claro, Porque porque si no, el cálculo allá se reduce. tengo una diferencial aquí de 70. ¿No es cierto? O sea, pasar de un tercero a un cuarto trabajador me cuesta 70 unidades. Para compensarlo tengo que subir allá el precio. Tengo que subir el precio para poder aumentar el nivel de producto y por lo mismo para mejorar el producto medio. Nosotros, pero ahí antes en el 200 tiene el primer costo, ¿cierto? 200 después de 80. No, 200, 280, 330. Ya, pero pasar del 1 a 2 igual cuesta 80. Entonces me quedo en 1, De 1 a 2 cuesta ¿no? 80, ¿está bien? Sí. De Ya, 1 a ya, 2, yo estoy perdiendo 30. espera, de 1 a 2 son 80. Estamos hablando de costos. Entonces estoy en esta zona, estoy en costos muy altos. Por eso, si yo quiero pasar a 2, me cuesta 80, mejor me quedo en 1, ¿no? No, porque la idea es bajar el costo. No, porque si tú pasas al tercer trabajador, estás en 50 aquí, porque la diferencia entre 280 y 330. Son 30 minutos. O sea, pasar de 1 a 2 me cuesta 80. Ok, perfecto. No hay problema. Ya sé que no es suficiente tener una sola máquina o un solo trabajador. Pero aumentáis la producción. Aumento la producción Sí. de manera significativa. ¿Ya?
Esa es la otra. Pero el problema es que tengo que tener información suficiente como para saber de que ese no es el costo más bajo. Porque el costo más bajo Estoy teniendo uno más. se me va a producir cuando agregue un trabajador, una máquina o un trabajador más. Porque ahí me va a aumentar la productividad, ya sea del capital o la productividad del trabajo. Entonces, ¿en qué me voy a quedar? En 50. Por eso que el punto de inflexión es 3 unidades de producción, ya sea de capital o de trabajo. ¿Estamos ahora? Ahora, Entonces, ahora tenemos la última, creo que tenemos rayado. Este es el último espacio. ahí está el Roberto. No me